Bueno, muy buenos días para todos y todas. Damos inicio a esta cuarta y última conferencia del curso de ganadería sustentable. El día de hoy, pues es muy grato ver la abundante participación que hemos tenido, que ha habido por parte de ustedes, los aprendices. He visto una muy buena diligencia en algunos compañeros en contestar las actividades que teníamos pendientes. De verdad que es muy grato eh, contar pues con ustedes en este tiempo que bien ha surgido. Les cuento que ya el curso entró en su recta final. Estamos ya pendientes de que el día 5 del mes de mayo ya cerramos hasta el mediodía. Voy a estar recibiendo las evidencias. La plataforma va a estar abierta y disponible eh, hasta ese día. Así que, bueno, con, con mucha alegría tengo que comentarles eh, que, eh, que pues he recibido todas sus evidencias y que pues estoy muy contento de estar pendiente de esto. Pues ya es el final del curso. Les recomiendo, sí, pues revisar todas las conferencias, revisar todas las actividades que tenemos pendientes. Sabemos de que el día 5 a mediodía ya no hay más ya no hay más chance para presentar las evidencias. Así que disculpen que sea tan incisivo, pero es hasta el 5 hasta el mediodía, porque la plataforma tiene un cierre programado. Ya después de mediodía ya no les van a aparecer evidencias, no les van a aparecer actividades, no les va a aparecer material. Entonces sí, de manera especial quisiera pues de alguna manera recordarles esta actividad que tenemos pendiente. Bueno, no siendo más, entramos ya en esta última semana, donde tenemos un tema bien bonito, un tema que llama mucho la atención, un tema, digámoslo, eh, interesante, pero a la vez que nos lleva a empezar a cuestionar nuestros sistemas productivos, que es el bienestar animal. ¿Y por qué le digo cuestionar? Porque es que muchas veces nosotros tenemos en la cabeza que los animales, porque son animales, pues que viven de X o Y manera, o peor aún, tratamos de humanizar a nuestros animales, es decir, darles comportamientos humanos a hábitos animales netamente. Y eso pues nada más lejos de la realidad y nada más improductivamente hablando. El bienestar animal, más que los animales, digamos, consentirlos o alguna cosa, es identificar sus hábitos y sus comportamientos eh, para darle una mejor condición de productividad y por tanto eh, unas más amplias y mejores posibilidades de desarrollar una explotación exitosa. Bueno, en referencia a esta semana, pues tenemos dos actividades para hacer. Una de ellas es una evaluación online. Me han escrito que han encontrado algunos, sobre todo en la evaluación 2. Ya se notificó, hay que esperar a ver que me digan que puede ser porque la configuración de estas evaluaciones no está al alcance de nosotros los instructores. Sin embargo, de la semana 2. Ahora, de esta semana 4 tenemos esta evidencia que se llama implementación de prácticas de bienestar. Al igual que todas las evaluaciones, tiene intentos múltiples. Quiere decir que las pueden presentar continuamente
Pueden presentarla muchas veces, excepto hasta el día 5 de mayo, a mediodía, que ya se cierra la evidencia. Esta evidencia pues está con el material de formación, que es el material, como yo les he dicho, una cartillita que vale la pena descargarla, vale la pena guardarla, imprimirla, los 4 módulos y empastarlos, realmente vale la pena. Es un material bien interesante y un material bien enriquecedor. Entonces, para esta semana tenemos esta actividad y tenemos esta evidencia, que es una evidencia interactiva o tipo SCORM. Esta actividad se llama transporte de ganado. Es como un juego multimedia que nosotros vemos. Sencillamente, pues entramos a la evidencia, le damos aquí, bueno, aquí no sale, pero por aquí donde está, sale activar la evidencia, sí, ahí sale. Le damos a activar evidencia y pues ahí podemos ver y nos va a salir este cuadrito de diálogo. Cuando nos sale este cuadrito de diálogo, pues le damos sencillamente clic en continuar y desarrollamos la evaluación. La evaluación también nos pregunta muchas veces, pues muchas veces no nos pregunta de acuerdo al material que tenemos y es un jueguito bien interesante porque se acuerdan que hemos venido hablando de Don Ariel. Don Ariel va a vender unas vaquitas y entonces si nosotros respondemos, las vaquitas se van a subir bien respondemos bien, las vaquitas se van a subir bien al camión y las va a poder vender. Entonces es un jueguito bien bonito que yo pues les invito a que lo respondan. No es una actividad muy compleja, pero pues necesariamente implica el uso y la revisión del material escrito. Bueno, para esta semana, ay Dios, a ver que tengo este problema con la multimedia. Eso es, ahí sí. Listo. Para esta semana, pues como les venía diciendo, tenemos un tema bien interesante que es bienestar animal y pues vemos cuáles son sus implicaciones en la ganadería colombiana. Ellas, pues de alguna manera, como nosotros comenzamos el curso, empezamos hablando eh, de un plan de desarrollo de la ganadería. Con eso comenzamos el curso. Y lo que buscamos es este tema muy conocido, aseguramiento de la calidad, pero que tiene un enfoque. Ojo, ese enfoque, pues esa es la producción de alimentos que nosotros tenemos para origen, para consumo humano. Estos alimentos, pues están regidos, están coordinados bajo una normatividad que son pues la que regula y permite la producción de alimentos para uso humano y pues para que esos alimentos cumplan pues existen una serie de normas que son las buenas prácticas ganaderas. Esas buenas prácticas ganaderas se enfocan en el bienestar, ya vamos a hablar un poquito más, en la alimentación, en el buen uso farmacológico y en las buenas prácticas de manufactura. Ahora, nosotros en ese sistema de aseguramiento de la calidad buscamos, como ya les dije inicialmente, que es que se produzcan alimentos sanos, inocuos, y miren a curioso ahora la ganadería colombiana, pues en estos, digamos que tiempos, ha mejorado el comercio internacional y vemos cómo ha repuntado el negocio de alguna manera como que muy positivamente. Ahorita el negocio, sobre todo de la ganadería de carne, le cuento que ha mejorado muchísimo. Y esto pues debido al negocio que se ha hecho internacionalmente y que nuestras carnes están en este momento en el mundo. Eh, pero para ello pues tenemos que tener una calidad y inocuidad de alimentos bien interesante. Eh, Enfocamos también en el bienestar de nuestros animales. Ya este tema ya hemos venido hablando. El bienestar implica la reducción del estrés, el sufrimiento y el dolor.
porque esto pues tiene relación incidencial sobre la calidad de la carne y el producto final. Ahora, esta reducción del estrés, el sufrimiento y el dolor, pues ¿durante qué se va a hacer? Durante toda la cadena de producción que nosotros tenemos en nuestros sistemas ganaderos. Desde que nace, o sea, desde lo criamos, lo levantamos, lo producimos. Otro tema que vamos a tocar aquí también, y es un tema que muy poco se toca, pero tiene unas implicaciones productivas gigantescas, que es el transporte. Entonces vamos a tocarlo eso. También el estrés lo buscamos en la exhibición, porque pues obviamente es un tema que en las ferias también se debe hablar. Y finalmente el sacrificio, siendo de alguna manera podemos decirlo, que el proceso culmen, donde todos nuestros esfuerzos tecnológicos, técnicos, eh, productivos, financieros, pues llegan a su fin. Entonces es importante analizar ese aspecto. Eh, Esta es la cartilla que tenemos disponible. Como bien les dije cuando comencé la conferencia, pues podemos descargarla y les recomiendo que la descarguen. Les recomiendo y ojalá la pudieran empastar, o sea, imprimir y empastarla, porque de verdad que es un material muy sencillo y de verdad bastante enriquecedor. Bueno, ahora bien, les quiero comentar si vamos a avanzar y voy a dejar un tiempo final para las preguntas. Entonces, si cualquier duda, inquietud, por favor, en el tiempo final vamos a hacerla. Así que muy atentos y vamos a ir apuntando. Entonces, según eh, nuestro texto guía, vamos a hablar del bienestar animal. Y el bienestar animal, pues, es sencillamente el trato humanitario. Ojo, humanitario, no humanizado, como les dije desde el inicio. Es el trato humanitario ofrecido hacia nuestros animales por medio de un conjunto de medidas. Ojo, todas estas medidas tienen un fin: reducir el estrés y el sufrimiento. Y obviamente, ay Dios, esperen un momento, qué pena con ustedes. Tengo un serio problema de configuración con esto, con el Zoom. Eso, ahora sí. El estrés y el sufrimiento, perdón. Entonces, veníamos hablando que el estrés, el sufrimiento y el dolor durante la crianza son factores negativos de productividad que tienen una afectación profundamente sobre el comportamiento no solamente del desarrollo de nuestros animales, sino también en la finanza de nuestro hato, porque un animal sometido a condiciones de estrés, sometido a condiciones de sufrimiento o de dolor, pues son animales que no van a producir bien y tenemos que entender que el bienestar animal pues sencillamente se enfoca hacia eso, al trato humanitario. Y vuelvo y les digo que es el trato humanitario no humanizado, porque ellos son animales, no son seres humanos. Entonces nosotros muchas veces tratamos de otorgarle comportamientos humanos a nuestros animales y sabemos que no es así. Ellos tienen comportamientos de su especie que debemos entenderlos y debemos, ojo, trabajar con ellos, no contra de ellos. Ahora, todo esto que les vengo diciendo, enfocados hacia el estrés, hacia la reducción del estrés o la eliminación del estrés en nuestros actos, pues ¿qué es sencillamente el estrés? Aquí tengo una definición que nos da el documento, que es el estado de adaptación del animal que se caracteriza por el desequilibrio de la homeostasis como resultado de la acción o uno más factores de origen interno y externo que elabora el sistema nervioso central en función del estado emocional del individuo, de sus experiencias previas. Ahora, dicho de otra manera y de una manera mucho más fácil de digerir, el estrés es sencillamente la alteración del equilibrio interno que genera cambios emocionales negativos en el animal, que van a influir directamente sobre su sistema nervioso y son directamente, digamos que, afectan su comportamiento y por tanto sus hábitos de alimentación, sus hábitos de reproducción, sus hábitos de manejo.
y afectan negativamente, porque un animal bajo condiciones de estrés, por ejemplo, no come bien, y al no comer bien, pues obviamente su reducción de incremento de peso o de productividad va a ser mayor, va a ser menor, perdón. Un animal que está sometido a dolor y a sufrimiento, una vaca, por ejemplo, eh, previo al ordeño, pues obviamente esa influencia de ese estrés sobre el estado emocional va a ser negativo y como mecanismo de respuesta o descarga nerviosa, pues el animal va a reducir la producción de leche. Entonces, entendiendo que pues sencillamente lo que buscamos en bienestar animal es reducir el estrés y el estrés es todo aquello que le induzca el sufrimiento y a la alteración del estado de ánimo del animal, pues entendemos que tiene influencias directas sobre la productividad. Ahora, si nosotros entendemos esto y empezamos a aplicarlo a nuestro hato, pues vamos a encontrar una multitud de beneficios. Esos beneficios que tenemos, pues, como les vengo diciendo, el primero de ellos es que mejora el desarrollo y el crecimiento de los bovinos. Un animal que no está bajo estrés, pues es un animal que va a producir más, que va a aumentar de peso más. Por eso es que dentro de las condiciones que tenemos nosotros aquí de las cuales estamos hablando, importante entender que eventos tales como el castrado y el topizado debemos hacerlo antes de los 6 meses de vida del bovino, necesariamente pues por su condición de juventud, porque está todavía con la madre, va a ser mucho más fácil y la improductividad va a ser menos por el efecto del estrés que causa el dolor de hacer, pues obviamente la castración, la orquiectomía y de alguna manera el topizado. El topizado, de manera ideal, ojalá lo hiciéramos con químicos. Eh, Recomiendo mejor utilizar la pasta química más que el topizado en caliente. Es mucho más estresante, es mucho más traumático. Y si lo hacemos en las primeras etapas de vida del ternerito, pues el efecto va a ser positivo. Sí, vamos a desactivar el micrófono. Y si tienen algo que decir, por favor, me lo escriben en el chat. Me piden la palabra a través del chat, por favor. Bueno, otra cuestión también, otro beneficio es suministrar las dietas apropiadas y, ojo, agua de calidad. El agua es un factor determinante en nuestras ganaderías, sobre todo en las ganaderías que estamos en el bosque seco. Aquí en esta parte donde nosotros estamos, en el sur del departamento del Cesar, en un análisis que hacíamos en estos días en una reunión con el gremio de ganaderos aquí, con algunos amigos ganaderos, eh, hablábamos de la incidencia de lluvias en nuestra región y que pues somos zonas que tenemos este factor hídrico como un factor crítico y más en nuestros sistemas de producción ganadero. Ello implica que el agua que muchas veces le suministramos a nuestros animales normalmente es aguas estancadas, son aguas eh, en pozas, jagüeyes, lagos artificiales, y que obviamente estos lagos hay que darles algún manejo porque pues el bovino llega y cuando va a beber pues se mete ahí defeca, ahí orina y se nos vuelve en un caldo de cultivo de parásitos, de enfermedades que de alguna manera influyen en la producción. Entonces, suministrar agua de calidad nos implica pues darle un manejo al agua. Ahora, esto no quiere decir de que tenemos que, ojalá, de manera ideal, pudiéramos potabilizar el agua que le damos a nuestros animales. Sin embargo, haciéndole este manejo y evitando infestaciones parasitarias y bacterianas, pues nos estamos ganando eh, las pérdidas, y cuando digo ganando es que no las vamos a tener, que generan los animales cuando son afectados por parásitos. Se evitan las pérdidas productivas y lesiones mediante el uso adecuado de instrumentos, instalaciones seguras y confortables.
Este también es un aspecto bien clave y bien interesante de nuestro sistema ganadero, las construcciones, las instalaciones que nosotros manejamos. Porque muchas veces estas instalaciones las hacemos sin entender cómo son los hábitos de nuestros animales y eso nos implica que vamos a hacer construcciones muchas veces que tienen con puntas, con aristas, que pueden herir a nuestro animal. Muchas veces no conocemos, como les decía, de alguna manera estos hábitos de que el animal cuando va a huir, él siempre va a buscar dónde correr y muchas veces nosotros no tenemos en cuenta eso y ahí vienen las lesiones de los animales y no solamente las lesiones del animal, sino el técnico operativo que está frente al bovino. Otra condición también es que tener espacios adecuados se evita la muerte de los bovinos por hacinamiento. Acordémonos que ellos pues son animales gregarios, son animales de manada y por donde se va uno se van todos. Si tenemos condiciones o si nuestras instalaciones están de alguna manera por debajo de la capacidad y la tenemos a tope, pues debemos entender que eso implica que podemos tener pérdidas por pisoteo, por ahogamiento, y eso pues sencillamente nos implica replantear las condiciones productivas. Eh, un tema que también es de tener en cuenta que al prevenir las lesiones y el estrés del prefaenado, ojo, se deben evitar esas pérdidas. Cuando hablo de esto es que nosotros cuando estamos transportando a los animales y lleva golpes, lleva moretones, lleva heridas, pues esto influye directamente en la calidad del canal y genera pérdidas, porque pues obviamente si usted va a comprar una pieza de carne y la encuentra toda moratada, toda dañada, con un aspecto poco agradable, pues obviamente no la va a comprar. Y eso pues es una pérdida drástica para la industria y sobre todo para la empresa que debemos analizar. Eso pues va de la mano que se reducen las pérdidas económicas porque se evita el deterioro de la canal. El buen manejo también reduce la mortalidad de mis animales en el sistema ganadero y ojo, eso es importante también. Y es un tema que está pues bien sonado ahora con esto de la pandemia, que la gente pues debe mantener su sistema inmunológico alto. Igual pasa con nuestros animales. Reducir la mortalidad en el sistema ganadero es que cuando nosotros le damos buen manejo a nuestros animales, ellos no van a tener problemas de estrés ni van a estar, digamos, de alguna manera sometidos a angustia y esta angustia genera inmunodepresión. Y al generar esa inmunodepresión, pues el animal se vuelve blanco fácil para cualquier agente infeccioso que genere o que implique la vida del animal. Igual pasa con nosotros los seres humanos. Entre más estresados estemos, entre más, eh, digamos que efectos nocivos tengamos o carga emocional negativa tengamos, pues más expuesto vamos a estar a diversos factores o a diversos agentes que nos pueden enfermar y nos pueden causar daño. Lo mismo pasa con los animales. Entonces es importante tener en cuenta esto porque pues, si nuestros animales están viviendo bien, están comiendo bien, están bien tratados, su sistema inmunológico va a estar arriba. Mejora la calidad y la inocuidad de la carne, obviamente, ya les vengo hablando de esto, porque pues también otro factor que a la hora del prefaenado se debe tener en cuenta es que el animal, si no tiene condiciones de angustia y de estrés, eh, esta condición fisiológica genera liberar hormonas como la adrenalina que tienen efecto negativo sobre la calidad de la carne, afectan sobre la terneza, es decir, sobre la dureza de la carne, sobre la condición, la presentación, que no es bueno, que no es agradable y que pues genera pérdidas de alguna manera. Y también, pues podemos aprovechar los subproductos de la ganadería como las pieles. Anteriormente, pues uno veía que la industria de la piel del bovino, pues era una cosa que repuntaba. Sin embargo, todavía es incidencial, todavía las curtiembres están aquí en la región, al menos aquí en nuestra región, y el cuero, como, digámoslo de alguna manera, como subproducto de la ganadería es un aspecto que se debe tratar bien interesante. Ahora,
Si tenemos pieles que no estén cortadas, que no estén rayadas, que no estén llenas de cicatrices, pues son pieles mucho más atractivas para la industria y para y obviamente pues para quienes procesan este tipo de elementos. Entonces debemos tener en cuenta eso, que pues estos subproductos son más apetecidos cuando no tienen tanto daño. Y obviamente, pues esto mejora la competitividad en mercados nacionales o internacionales. Podemos, si aplicamos estas medidas de bienestar animal, buenas prácticas ganaderas, seremos mucho más atractivos a mercados nacionales e internacionales. Recuerden que en este momento en el mundo la incidencia de carne es baja. Los países de alta producción han soltado, digamos que han bajado, no han soltado, no, sino que han bajado la productividad. Los invito a buscar la presencia de la cuota Hilton en Europa y nos damos cuenta de que, bueno, nosotros nos falta para asistir a la cuota Hilton, les comento así, si no sabían. La cuota Hilton es los cupos de carne que tienen los países para vender carne en Europa. Y pues obviamente quienes venden allá son quienes cumplen con todas las medidas sanitarias y de buenas prácticas de ganadería. Entonces, esto pues no digamos que ya vamos a entrar a la cuota Hilton, pero sí nos abre un camino y nos da una guía hacia dónde podemos empezar a buscar y hacia dónde podemos ir. Ahora, el bienestar animal en nuestra finca, pues lo empezamos a atacar, o digamos que ni siquiera atacar, a aplicar desde los corrales, las mangas, los embarcaderos, pues que sean, a ver, corrales que tengan las medidas ideales, que el volumen de animales que ahí entra sea el correcto, las mangas, que sean mangas que tengan más o menos una distancia prudente. En promedio, nosotros hablamos que el ancho de una manga debe ser aproximadamente de 80 centímetros, que tenga el espacio entre ellas, digámoslo que entre travesaños, de no más de 50 o 45 centímetros. En algunas partes del mundo las mangas son selladas. Cuando son animales de alto temperamento, pues el animal siempre va a buscar algún tipo de luz para huir. Y las mangas que son completamente selladas, lo que implica es que el animal siempre está buscando la luz del frente y va a moverse hacia adelante. Ahora, es interesante, sin embargo, nosotros aquí pues tenemos otro tipo de aplicaciones. Los embarcaderos, pues también, embarcaderos que más o menos tengan la distancia del camión, una distancia promedio en la cual el animal suba y no quede un espacio en el que pueda meter la pata y se pueda fracturar y pueda haber una pérdida considerable. Otro, bueno, ese es referente a las instalaciones, sin embargo hay otro más común que es el uso de lazos y agujas. Muchas veces nosotros usamos lazos de nylon y esos lazos de nylon con algún tiempo sueltan eh, fibras que se vuelven lesivas cuando nosotros enlazamos y tomamos el animal. Entonces, el ideal es usar lazos de algodón, comercialmente se consigue. Si bien el lazo de algodón implica el aseo permanente, porque pues se contaminan muy fácil, pero pues debemos usarlos previendo posibles lesiones. Igual el uso de las agujas, en nuestra ganadería colombiana, pues usamos, no sé si todavía, si en las ganaderías de otras partes esté prohibido, pero aquí nosotros usamos todavía la aguja reutilizable. Y esa aguja reutilizable lo que implica es que pues eh, la aguja metálica debemos eh, estarla permanentemente desinfectando y desecharla tan pronto pierda el filo. Eh, Es por eso que, pues, de manera ideal, ojalá la aguja fuera siempre desechable. Sin embargo, muchas veces por las mismas condiciones del animal, que el animal digamos que temperamental y eso, pues las agujas desechables se parten mucho y corre el riesgo de que quede el animal con el metal allá dentro de sus músculos. Entonces, pues es importante tener en cuenta estas condiciones de manejo.
El topizado y el castrado, ya les dije que se debe realizar en un periodo inferior o hasta los 6 meses. Les explicaba porque pues el animal es más fácil de recuperarse en esa época. Y algo también interesante, el comportamiento del bovino, cómo se comporta él frente al humano, que es cuando usa la zona de fuga y la zona de lucha. Esta es, digamos, lo que una lámina que muestra cómo es la zona de fuga. Vemos donde están las flechas que dice zona de fuga, es que el animal siempre, cuando el ser humano está o está el animal, él siempre va a huir en sentido contrario. Y esa es la zona de fuga, es su comportamiento y es como nosotros debemos abordar el animal para evitar lesiones. Pues, si nosotros estamos manejando animales, debemos tener en cuenta de que él tiene una zona de fuga, que es la que siempre va a buscar para huir. Él, pues, la tendencia del bovino es huir del ser humano. Bueno, algunas excepciones cuando el animal está bien manejado y sabemos que para él el ser humano le provee alimento, le provee, él se acerca, pero pues cuando estamos haciendo manejo, él siempre va a huir en ese sentido y pues si sabemos que funciona de esa manera, pues debemos también tener en cuenta de que esta zona de fuga es la zona de riesgo donde nosotros podemos pues de alguna manera estar bajo peligro cuando el animal huye. Algo también interesante es que vemos aquí lo que dice punto de balance. El punto de balance es, digámoslo, que el punto medio donde nosotros podemos manejar el animal, sobre todo en nuestras mangas. Quiere decir que si nosotros queremos que el animal retroceda, nos paramos frente al punto de balance y nos movemos hacia caudal, perdón, hacia craneal, es decir, hacia la cabeza. Si queremos que el animal retroceda, pues sencillamente nos paramos frente al animal, o sea, que nos vea. Aquí en este caso sería aquí al punto de balance, nos moveríamos hacia la izquierda y el animal automáticamente como hábito de comportamiento retrocede. Igual, si queremos que el animal avance, pues sencillamente nos movemos hacia la derecha y el animal al ver el movimiento contrario, o sea, hacia caudal, hacia la cola, su respuesta, digamos, lo que de comportamental va a ser avanzar. Ello implica, pues, que entender que si nosotros estamos haciendo manejo en manga o en apretadero, pues ya sabemos que el animal, sencillamente con nuestro movimiento, su respuesta va a ser también avanzar o retroceder. Otro aspecto también interesante y que debemos tener en cuenta es la zona ciega, sobre todo nosotros los que vamos a estar operando algún animal, haciendo algún tipo de operación sobre los animales. La zona ciega, pues sencillamente es el animal, obviamente, él ahí no va a ver, por eso se llama zona ciega. En esa zona el animal no tiene control de lo que está, pero ojo, cuando uno está en esa zona, él percibe los movimientos, no ni siquiera los movimientos, escucha el sonido y lo altera. Cuando el animal sabe que hay algo en su zona ciega, pues obviamente va a incrementar su nivel de estrés, porque va a estar nervioso, porque sabe que hay alguien ahí, sabe que hay algo ahí que puede generarle dudas. Sin embargo, nosotros los técnicos, cuando estamos haciendo algún trabajo en la zona ciega, bien sea palpando el animal, bien sea haciendo una inseminación artificial o haciendo cualquier proceso que implique estar ahí, pues lo que hay es que avisarle al animal que estamos ahí, porque su respuesta pues va a ser totalmente negativa a lo que esperamos. Ahora, en la medida en la que nosotros debamos estar en la zona ciega, o no, o evitemos, perdón, estar en la zona ciega, es mejor. Mientras el bovino esté tranquilo y sepa que en su zona ciega no hay nadie, él está tranquilo. Ahora, importante tener en cuenta, como les decía, ellos son también herbívoros y a raíz de la composición biofísica de sus ojos, esta zona ciega pues es aplicable y para estas condiciones de manejo que les dije, es necesario tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, no, excelente. Ahora, otro aspecto también y que les dije que iba a tratar aquí bien interesante es el transporte. Ahora, ¿por qué el transporte? Porque el transporte es de alguna manera un punto tan clave en esto que nosotros estamos moviendo bovinos de finca a finca, estamos moviendo bovinos de finca a planta de beneficio, estamos moviendo bovinos de finca a
a exposiciones, a ferias y de ferias a exposiciones. Y obviamente esto implica, pues no solamente de la industria cárnica, sino de la industria ganadera en general. Debemos entender que el solo desplazamiento del animal genera estrés y este estrés, digamos lo que es mucho más dramático en el transporte, porque lo vemos que genera condiciones tan traumáticas que es las famosas mermas. Muchas veces uno mueve un animal de un lado a otro y quien le está comprando el animal dice es que el animal me está mermando. ¿Y a qué se debe esa merma? Bueno, esa merma se debe pues a la condición de estrés que le genera el animal moverlo de un lado a otro y eso genera un aumento de la transpiración, un aumento en el jadeo y por tanto esa deshidratación es dramática a la hora a la hora pues, de comercializar nuestros animales. Esas pérdidas, las llamadas mermas, pues son bastante considerables, entendiendo cuando no tenemos claro que el transporte es una industria como tal. En países donde la ganadería funciona, pues digamos, de alguna manera diferente, el transporte es una industria aparte. Entonces, entender eso, que el transporte tiene incidencia directa sobre el comportamiento del animal. Ahora, la Organización Mundial la Organización de la Salud Animal, la Organización Mundial de la Salud Animal, casi no lo digo, creó esta tablita. Y esta tablita pues nos muestra las densidades de transporte ideales para que nuestros animales se, se transporten bien y las pérdidas sean menos. Les comento algo. Si bien nosotros nos ha faltado un poquito más de investigación en ese sentido, yo he estado indagando en Agrosavia, en algunas universidades, aquí mismo en el SENA, en CENOVA, y no hay una investigación, digamos, lo que directa que sea capaz de cuantificar las pérdidas por mermas. Entonces, no tengo un dato que decirle, bueno, el animal perdió tanta plata o tantos kilos y eso se implica tanto dinero. Pero si bien este estudio sí lo hicieron en Europa y se dieron cuenta que el animal pierde menos cuando se transporta de esta manera. Vemos en la primera casilla de la tabla el peso del animal, cuál es su densidad de kilogramos por metro cuadrado, cuánto espacio necesitaría y el número de animales por 10 metros cuadrados, entendiendo que ese es el área más o menos que tiene un camión disponible. Entonces, de 10 metros cuadrados, para ser un poquito más sencillos, vemos que podemos de terneros recién nacidos, podemos transportar 43, pero bovinos adultos, más o menos en un peso promedio entre 300 y 400 kilos, estamos moviendo de 12 a 8. Aquí nosotros tenemos un concepto más o menos de que un camión le caben aproximadamente 12 o 14 animales. Esos 14 animales que le estamos metiendo en un peso promedio de 450, 400 kilos, pues desde este punto de vista la merma va a ser mucho mayor y la pérdida va a ser mucho mayor. Ahora, debemos entender, y a lo que iba con eso, que es que no hay una investigación que cuantifique vale la pena meter 14 animales en un camión y cuánto pierdo en finanzas, cuánto me cuesta, o sea, obviamente al meter 12 animales el flete incrementa y el valor pues obviamente va a ser mayor. Ahora, eh, como esto es un negocio, debemos saber cuánto le metemos, cuánto ganamos y cómo nos está yendo. Espero que esto pues haber sido un poquito claro y entender de alguna manera y nosotros lograr hacerme entender en este sentido de que en la medida en la que nosotros en el transporte empecemos a aplicar estos conceptos, pues las pérdidas van a ser menores y la cantidad productiva o la calidad productiva de nuestros animales va a ser mayor. Entonces, interesante, les recomiendo, esta tabla está en el material de estudio y que lo podemos estar usando. Bueno, entonces ya para resumir y para entrar a las preguntas, pues necesariamente el bienestar animal lo que se enfoca es en la reducción del estrés del animal
en toda la cadena productiva, desde la crianza hasta el beneficio, porque genera condiciones ideales de productividad. Y estas condiciones de bienestar, pues, implica conocer e identificar el comportamiento de mis animales y cuáles son sus alcances frente a la producción. En ese sentido, entonces, bueno, entramos a zona de preguntas, por favor. Dudas, inquietudes, cualquier cosa, aquí estoy atento. Entonces, ahí vamos y los escucho. Ok, bueno, no hay preguntas, no hay dudas, inquietudes. Ah, bueno. Bueno, ¿qué es la? Eh, Sí, aquí, Perdón. sí, señor. Bueno, yo quería, la inquietud que tengo es cómo llegar a sopesar el tema del estrés del animal contra el beneficio económico que persigue el ganadero. Esa balanza, ¿cómo se puede establecer en el tema de la mitigación del estrés versus el beneficio económico para no irse en extremo hacia uno de los dos bandos? Muy buena pregunta. Y sabe que algo interesante. Primero voy a contestar, me preguntan, buenos días, ¿qué me aclara qué es la homeostasis? Rapidito, la homeostasis es No, equilibrio. Cuando el equilibrio se desequilibra, pues genera condiciones de estrés. Entonces, homeostasis significa estrés. Ahora, para responder tu pregunta referente a cuantificar, eh, una de las condiciones, a ver, para hablar puntualmente, para decir, bueno, se gana o se pierde, eh, no tengo un documento o una investigación así puntual, pero sí necesariamente vemos que cuando el animal está, digámoslo que en condiciones ideales, la incidencia y la primera, digamos lo que la primera línea, y hay muchas, pero la primera es que su sistema inmunológico se mantiene arriba. Entonces, una de ellas es que si yo tengo mis animales con el sistema inmunológico arriba, así los animales estén vacunados, pues la protección va a ser mayor. Si el animal tiene el sistema inmunológico bajo, así esté vacunado, voy a tener pérdidas por enfermedades letales como leptospira o como los carbones. Y entonces, una de ellas, y como les decía, la primera para cuantificar es las pérdidas o la baja de la mortalidad de mis animales. Y si lo puedo cuantificar de alguna manera, pues cuánto me vale perder un animal. No sé si me estoy haciendo entender. eh, en el sentido de que si yo puedo entender de que yo manteniendo sanos mis animales, manteniendo bajo esas condiciones, ojo, humanitarias, no humanizadas, porque es que muchas veces se cae en el error de que evitar el estrés es que el animal se debe tratar como un ser humano y no, ellos son animales. Por ejemplo, muchas veces si usted está lidiando con cebú, usted necesariamente necesita tener al menos un garrote en la mano, no para golpear el animal, sino porque claro. el animal al ver el movimiento, lo que hace es que el animal huye de usted. ¿Sí me hago entender? Sí, Eh, señor. Sí, eh, genera la autoridad que corresponde hacia un animal. ajá, es correcto. Allá es donde yo voy, porque es que muchas personas tratan de humanizar al alba bovino y eso sí ya no está así, porque el animal no te va a hablar ni te va a manifestar cómo se siente. A eso De es a lo que acuerdo. voy, a eso es a lo que voy. Y necesariamente eso es lo que nosotros debemos entender. Tampoco pues tener un perrero, así como vi en alguna finca, que eso no era un perrero, sino era un fusto romano. En la punta tenía unas piedras y eso le generaba unas lesiones horribles a los animales. Y pues mi recomendación al, al dueño de la finca es cambie de vaquero, man. Sí, Esos animales, esos manes le están matando sus vaquitas. Y de hecho así fue, así fue.
De acuerdo, muchas gracias. Sí, pendientes. Aquí me dicen, Lilibet me dice, instructor, quisiera saber cuáles son los riesgos de topizar o castrar al bovino después del tiempo indicado. Pues precisamente eso, que aumenta el animal, pues se va a estresar más, el dolor va a ser más y por tanto, si el animal le duele, va a dejar de comer, va a dejar de estar bien y eso necesariamente pues va a implicar pérdidas productivas. Ahora, incrementa el riesgo de una sobreinfección y manejar un animalito de 70 kilos es mucho más fácil que manejar uno de 150. Entonces, por eso, ese es uno de los riesgos que nosotros tenemos. Imagínate un bovino que tú lo topices a los 9 meses y quede mal topizado y le caiga gusanos y sea un animalito de lo que estamos hablando, un cebú, pues toca tirarlo al piso, a la brava, pero mientras si es un ternerito, uno lo maneja mucho más fácil. A eso es a lo que vamos. Bueno, les cuento que ya me queda minuto y medio. No sé si tienen más preguntas. Si acaso no alcanzamos aquí o tienen alguna duda extra, ahí les estoy poniendo mi número celular. Eh, Se pueden comunicar conmigo. Yo estoy disponible y si no me pueden escribir al correo electrónico, al foro. Cualquier duda, pues aquí estamos atentos, saben. Es, y como yo digo, pues tengo un problemita con esto, que es que a mí la ganadería me apasiona. Vivo de ella, pero me apasiona mucho y muchas veces me extiendo más de lo que es. Entonces ustedes disculparán. Habla una persona enamorada. Bien, doctor, qué pena, otra preguntita. Sí, De pronto exista, pues, o usted como ganadero utilice algún mito para tratar de amansar una red. bueno, mira, tengo poquito tiempo, pero la principal y la mejor es comida. Los bovinos se amansan con la comida. Si tú les das ración y le llevas un poquito de cuido, un poquito de concentrado, eso amansa el animal que sea, por furioso que sea. Y es el método que yo utilizo. Yo trabajo con cebú. Mi ganadería es una ganadería blanca de cebú, de Brahman, y lo temperamentales que son esos animales es de a tope. Entonces, el método que yo utilizo es